siendo las 9:31 del día miércoles 10 de febrero. Damos inicio a la sesión del día de hoy, Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente. Saludando a la señorita secretaria, por favor, sírvase llamar a lista a los ediles de la comisión y a ediles que pertenecen a otras comisiones, por favor. Pablo Emilio Molano Jiménez. Pablo Emilio Molano presente, saludándoles nuevamente, reitero, el día miércoles 10 de febrero de 2021, en sesión Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente. Saludando a las honorables edilesas, ediles, a usted, señorita secretaria, a los invitados del día de hoy, a la Subred Norte, a la doctora Fanny, a la comunidad que nos sigue día a día a través de las redes sociales. Pablo Emilio Molano presente, Partido Centro Democrático. José Cornelio Hernández. Presente, muy buen día para todas y todos, para usted Melissa, para mis compañeros ediles y edilesas de la localidad, para las personas que nos siguen en las redes sociales, para los invitados a esta sesión del día de hoy. Hoy estamos a 10 de febrero de 2021 en sesión de la Comisión de Bienestar, Salud y Medio Ambiente. José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano, presente. Fidel Ernesto Poveda Gómez. Fidel Ernesto Poveda Gómez presente hoy, 10 de febrero de 2021, en Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente de la Junta Administradora Local de Engativá. Saludo a la ciudadanía que nos sigue, a las personas de la administración, específicamente Subred Norte, que hoy nos acompañarán, a la Junta Administradora Local, a usted, señora secretaria, de nuevo Fidel Ernesto Poveda Gómez, Colombia Humana, Unión Patriótica, Movimiento Alternativo Indígena y Social. Le informo, honorable presidente, que tiene quórum para la sesión. Además, registro la presencia de los ediles y edilesas de otras comisiones. Lilia Bella Oaxaca. Presente, buenos días para todos y todas. En sesión de la Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente, un saludo a las personas que nos siguen en nuestras redes sociales y a las y los invitadas e invitados a la sesión del día de hoy. Darly Patricia Caicedo. Darly Patricia Caicedo Camilo presente. Muy buenos días para todos. Dios les bendiga por este nuevo día que nos regala. Saludando a todos mis compañeros ediles, dándoles un saludo especial a usted, señorita secretaria. Buenos días, saludando también a las personas que están el día de hoy conectadas a la sesión, a las personas que nos acompañarán en este importante tema, a la Subred Norte, que siempre está muy pendiente de todo lo que referente a lo que la JAL solicita. Entonces, bienvenidos, saludando a toda la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales y también saludando a nuestro compañero Belisario, que está cumpliendo años. Que Dios le bendiga, que Dios sea ayudándole en todos sus proyectos, sobre todo sea bendiciendo su familia, sea guardándolo de todo mal y peligro. Un abrazo muy especial para el Belisario. Un abrazo especial y saludando entonces a todos los que nos siguen en todas las redes sociales. Darly Patricia Caicedo Camilo presente, dando gracias a Dios por este día. Iván Darío Castiblanco Molano. Iván Darío Castiblanco presente, con los buenos días para todas y todos, saludando a los compañeros el día de hoy, a los invitados a esta sesión y obviamente las personas que nos acompañan por nuestras redes sociales. Iván Darío Castiblanco presente y obviamente saludando a nuestro compañero Leil Belisario, deseándole que esta nueva vuelta al sol esté llena de muchísimos éxitos y que obviamente pueda compartir de la mejor manera con sus familiares. Un feliz cumpleaños, Belisario, Dios lo bendiga. Iván Darío Castiblanco presente. Belisario Neira Páez. Belisario Neira Páez presente, muy buenos días para los compañeros de la corporación, honorables ediles y edilesas, a usted, señorita secretaria, a los que nos ven y nos escuchan por estos medios virtuales y por supuesto a los invitados. Agradecer enormemente a todos mis compañeros, colegas de la corporación
por el detalle, por todo el cariño, el afecto, de verdad que he recibido el día de hoy. Muchísimas gracias y por supuesto, desde que estamos en la corporación ha habido una gran integralidad en este orden. De verdad, mil y mil bendiciones. Muchas gracias a todos. Me siento muy honrado y Dios me los colme a todos de bendiciones. Muchas, muchas gracias, de corazón. Fabián Mauricio Peña Sedano. Fabián Peña presente, buenos días para todos y todas. Un saludo especial a mis compañeros ediles, mis compañeras edilesas, a la comunidad que nos ve y nos escucha a través de nuestras redes sociales y a los invitados del día de hoy. Lina Pinzón Arias. Lina Pinzón Arias presente, buenos días compañeros, Edil Belisario y compañero, un muy feliz cumpleaños, Dios te siga bendiciendo a la de tu familia con mucha salud, amor, muchas bendiciones grandes en este nuevo año, a toda la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales y la comunidad y las entidades que también nos acompañan, muy buenos días para todos, Lina Pinzón Arias presente. Jessica Lorena Rodríguez Delgado. Jessica Lorena Rodríguez Delgado presente, buen día para todos y todas, un saludo a ti, Melissa, a mis compañeros ediles y edilesas, a los invitados a la sesión el día de hoy, a la doctora Fanny Rugeles por estar siempre dispuesta para acompañarnos en estas sesiones, a la comunidad que nos ve a través de la transmisión en vivo, muy buen día, y en especial al compañero Edil Belisario Neira por su cumpleaños, que Dios le conceda mucha salud y que pase un feliz día acompañado de los suyos. Ana Elsa Torres Melo. Buenos días, un saludo para todos los compañeros ediles y edilesas, especialmente para el compañero Belisario Neira. Feliz cumpleaños, que cumplan muchos más, con mucha salud y sabiduría. Presente Ana Elsa Torres, un saludo a las comunidades que nos siguen a través de las redes y a la doctora que siempre nos acompaña. Presente. Le informo, honorable presidente, que se verificó el quórum y se hizo llamado a lista. Edil Pablo. Presidente. No se escucha bien. ¿Me escucha? No se escucha. Melissa, ¿me hace un favor? ¿Hacemos lectura del orden del día para su aprobación? Sí, señor. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, aprobación del acta número 7 del miércoles 3 de febrero del 2021, Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente. Quinto, tema principal, informe de proceso y cronograma de vacunación de la Subred Norte para la localidad de Engativá. Tenemos como invitados a la Subred Norte la doctora Fanny Rugeles. Sexto, proposiciones y varios. Ponemos a consideración el orden del día. Los ediles de la comisión que estén de acuerdo, por favor, a través del micrófono o en el chat, por favor, dar su aprobación. Apruebo el orden del día, presidente. Apruebo el orden del día, presidente. También apruebo el orden del día. Señorita secretaria, por favor, siguiente punto. Tercero, lectura de correspondencia. Le informo, honorable edil, que no hay correspondencia para el día de hoy. Siguiente punto del orden del día. Cuarto, aprobación del acta número 7 del miércoles 3 de febrero del 2021, Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente. Ponemos a consideración el acta número 7 del día miércoles 3 de febrero de 2021 de la sesión Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente, con el tema informe detallado sobre los CAPS y las unidades de servicio de salud que presta el servicio en la localidad de Engativá. Los ediles que estén de acuerdo con el acta, con sus correspondientes correcciones y modificaciones, por favor, su aprobación por chat o por el micrófono. Presidente, aprueba el acta 07 con sus correcciones y modificaciones. Apruebe el acta con sus con modificaciones y correcciones, presidente. También apruebo el acta
con sus correspondientes modificaciones y correcciones. Señorita secretaria, siguiente punto del orden del día, por favor. Quinto tema principal, informe de proceso y cronograma de vacunación de la Subred Norte para la localidad de Engativá. Bien, hoy nos acompaña de parte de la Subred Norte la doctora Fanny Lucía Rugeles, jefe de Servicio al Ciudadano, delegada de la gerencia, para darnos respuesta a el cuestionario que se le hizo llegar al doctor García con el propósito de ilustrarnos con respecto al programa de vacunación. Doctora Fanny, muy buenos días. Muy buenos días para todos y todas. Edil Pablo, un abrazo especial a todos los ediles y edilesas. Gracias de nuevo por invitarnos a este importante recinto y a poder contarles a ustedes cómo es un tema tan importante como la vacunación. Ustedes que son los representantes de los ciudadanos y ciudadanas de la localidad de Engativá. Por supuesto, no puedo dejar pasar sin felicitar al edil Belisario. Un feliz día, un abrazo especial y que este nuevo ciclo de vida esté lleno de felicidad y de salud. Importantísimo. De parte de nuestra gerencia, un abrazo especial. Nuestro gerente hubiera querido acompañarlos, pero este tema de la vacunación también tiene reuniones y reuniones y reuniones y pues me delega como jefe de participación comunitaria y servicio al ciudadano. Pues doctora Fanny, para nosotros es un honor, es un placer compartir con usted el día de hoy esta sesión. Sabemos que muy puntual, muy juiciosa, muy dedicada, nos trae esa información tan importante para toda la comunidad engativeña en lo que tiene que ver con este programa de vacunación. Sin más preámbulos, pues el micrófono es suyo. Melissa, por favor, me colabora con la presentación y vamos avanzando ahí en el tema, por favor. Doctora Fanny, el micrófono es suyo. Listo, muchísimas gracias, Edil. Entonces, podemos empezar. Nuestra subred integrada de servicios de salud norte, como ustedes saben, tiene 6 localidades adscritas. Son las localidades de Usaquén-Suba, Engativá, Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo. Nuestro gerente, pues el doctor Jaime Humberto García, que les manda un saludo caluroso y especial y pues lo que tratamos de hacer en esta presentación es consolidar el cuestionario que ustedes nos enviaron y poder hacer como unas aclaraciones frente a todo lo que es en este momento el tema de vacunación. El decreto 109 del 29 de enero de 2021 adopta el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 y establece la población objeto, los criterios de priorización para la vacunación, define las fases y las rutas para la aplicación de la vacuna, asimismo como las responsabilidades de cada actor, tanto del sistema como de los administradores de regímenes especiales y de excepción que también entran dentro de este decreto 109 y el procedimiento para el pago y los costos de ejecución. La siguiente, importante revisar que este Plan Nacional de Vacunación COVID-19 tiene unos principios de beneficencia, principio de solidaridad, que es muy importante en este tema, la equidad y la justicia, la transparencia, la progresividad de la aplicación. Importante como principio la primacía del interés general y la eficiencia, que también es vital en este plan de vacunación. La siguiente, por favor. Tenemos unos objetivos para la priorización dentro de este plan. Los objetivos de primera fase y de segunda fase. En la primera fase está reducir la mortalidad por COVID-19, reducir la incidencia de casos graves y proteger a los trabajadores de la salud. Y en ese orden de ideas, como criterios de priorización, es que se van a definir ya en las etapas de aplicación. Y el objetivo de segunda fase es reducir el contagio en esta pandemia del virus del COVID. La siguiente nos muestra la estrategia de gradualidad de acuerdo a la priorización. Hemos visto que ya es mucho más, ya nos detalla un poco más la población de cada una de las etapas.
En la etapa 1, ¿qué tenemos? El 100% de las personas de 80 años y más. El 100%, ¿por qué? Porque estamos hablando de criterios de priorización de personas que pueden tener por su edad y demás criterios una situación, una afectación grave o un riesgo grave de fallecer o tener estado crítico por tema de COVID. Entonces tenemos el 100% de las personas de 80 años y más, el 100% de los trabajadores de la salud que están en primera línea de atención, o sea, los que están atendiendo desde la urgencia, desde las UCIs, que son primeras líneas de atención en tema COVID. El 100% también del personal de apoyo logístico a esa primera línea de atención. ¿Qué quiere decir? Camilleros, por ejemplo, son personal de apoyo logístico a esa primera línea de atención, es decir, para que no se quede como que la primera línea únicamente es el médico o la jefe. Tenemos todo el personal de residentes y de médicos internos que nos han ayudado y nos han apoyado en el sector salud para superar las diferentes picos COVID que hemos tenido y atender con más diligencia y poder ampliar camas y expandir servicios. El personal encargado de realizar acciones de salud pública que entran dentro del apoyo logístico, vacunadores, personal que realiza el tema de vigilancia epidemiológica de campo y el personal técnico y médico que realiza autopsias y necropsias, incluyendo los del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense. También entran dentro de esa primera etapa. En la etapa 2, ¿quiénes están? El 100% de las personas entre 60 y 79 años están en esa etapa 2. Y el 100% de los trabajadores de la salud y del personal de apoyo de todas las IPS de cualquier nivel de atención y que laboren en cualquiera de los servicios que éstas presten. Con esto se daría cubrimiento en la segunda etapa al 100% del personal de salud. En la etapa número 3 estamos hablando de 100% de la población entre 16 y 59 años, pero que tengan algunas de las comorbilidades identificadas, como enfermedades hipertensivas, diabetes, insuficiencia renal, VIH, cáncer, tuberculosis, EPOC, asma, obesidad mórbida. El 100% de los profesores de educación inicial, de preescolar, de básica primaria, secundaria y de media. Y el 100% de los agentes educativos comunitarios como padres y madres comunitarias del ICBF, el personal de fuerzas militares y el personal de la Policía Nacional. En la etapa número 4 estaría el 100% de los cuidadores institucionales de niños y adolescentes de ICBF, bomberos, socorristas de la Cruz Roja, de la Defensa Civil, población privada de la libertad, guardias del IMPEC, personal que manipula cadáveres en funerarios, cementerios y centros de cremación y personas en situación o habitabilidad de calle. En la etapa 5 ya tendríamos el grueso de la población libre de comorbilidad, donde estaría la población entre 16 y 59 años que se definen en unos rangos de edad, en 5 rangos de edad, como estamos mostrando en esa etapa 5. Luego viene en la siguiente la ruta de vacunación. En la ruta de vacunación que encontramos, un primer paso donde el Ministerio de Salud prioriza la población tal como la estamos viendo en las fases y las coloca en las fases y etapas. Para eso, ¿qué necesita tener? Pues las bases nominales de la población priorizada por grupos y las etapas donde las va a acomodar para la vacunación, para que cada uno quede dentro de una etapa tal como está definido. Identifica en cada territorio las IPS habilitadas, los servicios de vacunación y urgencias que cumplan características para la vacunación contra el COVID. No todas las IPS tienen servicios de vacunación y urgencias que cumplan estas características. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las condiciones que tienen los sitios de adecuación para el tema de aplicación de vacunas es que tengan un acceso expedito a los servicios de urgencias por algún caso de reacciones o situaciones adversas que se presenten en una vacunación.
El cuarto está a cargo de la entidad territorial y de las empresas administradoras de los planes de beneficios, quienes asignan la IPS habilitada y el total de la población que va a vacunar esa IPS habilitada. ¿Por qué? Porque las empresas administradoras de planes de beneficios tienen su red de prestadores de servicios y si tienen más de una IPS habilitada, pues tienen que definir y distribuir la población objeto de la vacunación idealmente cerca a su sitio de residencia o en el municipio de residencia, que no la tengan que empezar a poner a caminar por todo Bogotá, voy a poner el ejemplo, por Cundinamarca. Entonces, eso es importante. Hace también la actualización de datos y la demanda inducida. Nosotros tenemos grandes dificultades con el tema de actualización de datos porque nuestros usuarios son un poco reacios a actualizar los datos de un lado y segundo, al parecer hay cambios permanentes, es lo que hemos visto en los números telefónicos, las viviendas, entonces eso hace que tenga que trabajarse en actualización de datos y hacer la demanda inducida para el tema de vacunación. La IPS agenda la cita de vacunación de acuerdo a la población que le han entregado. Se actualiza la plataforma con la IPS y la cita asignada por persona para que quede parametrizado en el sistema y la persona pueda, cuando consulte, identificar sin lugar a dificultades dentro de la base que nos entregan a cada IPS su cita asignada. Esa consulta de la información es individual y lo hace cada uno, lo hacemos cada uno de nosotros, ciudadanos y ciudadanas. ¿Cuál es el flujograma para el ciudadano? Entonces, yo me informo. ¿Con quién? Con la línea de atención que facilita mi EPS, o en la página web de la EPS, o reviso también para obtener una mayor información en el ABC de la vacunación COVID que deben tener todas las IPS, todas las EPS y que tiene la página del Ministerio de Salud y de la Secretaría Distrital de Salud. Consulto en mi vacuna COVID-19, abro la página y consulto. Si cumplo criterios, eso me daría, yo me pregunto, ¿cumplo criterios? Eso me daría, si sí, voy a la etapa de reviso el agendamiento. Cuando yo cumplo criterios, porque ahí me van a salir unas preguntas, entonces reviso el agendamiento. Y diligencio el consentimiento informado que va a ir ahí. Una vez reviso ese agendamiento y diligencio el consentimiento informado, ya que me queda asistir a la vacunación y reclamar mi certificado de vacunación. Y de una vez quedo registrado en el aplicativo web del plan ampliado de inmunización, que es la vacunación que tenemos. Si yo tengo alguna dificultad, me va a llegar un mensaje en espera para que yo pueda tener una mayor claridad en el tema. Si yo no cumplo criterios, ¿por qué? Porque no tengo alguna de las características que me están pidiendo en ese momento, entonces diligencio los criterios, porque ahí me aparece, diligencio los criterios, y ahí va a la entidad responsable del aseguramiento quien corrobora los criterios para poder hacer la asignación. Si cumplo criterios, entonces esa entidad responsable le informa al ministerio para actualizar en mi vacuna COVID-19 mis datos, que no estaban por algún motivo, pero que yo cumplo criterios de priorización para la fase. Si no cumplo criterios, entonces el ERA me informa el resultado, o sea, la empresa responsable me informa el resultado. ¿Qué quiere decir si no cumplo criterios de priorización? Que yo quedé en la primera fase, pero yo tengo 50 años, entonces no podría entrar en esa fase. No me va a permitir agendamiento. Y entonces me va a mandar para la fase que me toca, que es donde le informa la entidad al ministerio para actualizarlo en la fase de la vacuna que le corresponda.
En la estrategia de vacunación, el flujograma sencillo de esa estrategia, ¿qué es? La IPS, o sea, voy a poner un ejemplo, Subred Norte somos IPS. Nosotros debemos confirmar la cita de la vacunación. Debemos garantizar el uso de medidas higiénico-sanitarias en las IPS. Explicación del procedimiento de vacunación. A cada usuario que llegue con su cita asignada, se le debe explicar cuál es el procedimiento de vacunación que va a pasar en ese momento. Debemos verificar el diligenciamiento y la firma del consentimiento informado y proceder a la vacunación segura. Inmediatamente se hace la vacunación, se sube el registro de vacunación en el aplicativo web del Plan Ampliado de Inmunización, que es donde está toda la población desde recién nacido hasta adultos que necesitemos vacunación de influenza y demás. Se entrega el carnet de vacunación con la fecha de la próxima cita para seguimiento y se hace una observación en la misma IPS por 30 minutos. Se debe habilitar una sala de espera para que los ciudadanos que son vacunados tengan un espacio de observación por 30 minutos para que no se vayan a presentar eventos adversos que no podamos controlar porque el ciudadano ya ha salido. ¿Cuáles son las responsabilidades de los actores del sistema? Está el Ministerio de la Protección Social, están los entes territoriales del nivel departamental y tenemos los entes territoriales del nivel municipal. Al ministerio que le corresponde. Al siguiente, por favor. Al ministerio le corresponde elaborar los lineamientos técnicos, definir los indicadores para el plan ampliado de inmunización en COVID-19, dar asistencia técnica a las IPS que van a hacer el ejercicio de la vacunación, suministrar las vacunas, las jeringas y el carnet. Al ente territorial departamental que le corresponde operar todo lo que es el Plan Nacional de Vacunación, responder por insumos, por la red de frío, por todo lo que se requiere para la logística del Plan Nacional. Verificar las condiciones de habilitación de los sitios que estamos acondicionando para hacer la vacunación. Realizar la vigilancia de eventos adversos que se presenten en ese proceso de vacunación y monitorear y evaluar el plan. Al ente territorial municipal, ¿qué debe hacer? Garantizar la contratación del talento humano, garantizar la capacitación o el fortalecimiento de las capacidades de ese talento humano y evaluar los avances en el cumplimiento de las metas dispuestas para cada una de las fases, etapas y población priorizada. Es el encargado de definir que toda la población que tiene a su cargo esté incluida dentro de los aplicativos definidos de población en el distrito capital, por ejemplo, por lo que nos correspondería a nosotros. La siguiente, por favor. ¿Cómo viene el financiamiento de la vacunación? Las empresas administradoras de planes de beneficios y los entes territoriales, como decíamos ahorita, son los responsables de asignar la IPS habilitada y la población que va a vacunar esa IPS. En el municipio, pues por supuesto, donde tiene competencia esa IPS y siempre garantizando la cercanía al lugar de vivienda del ciudadano. Se realiza un giro directo a las IPS para el alistamiento de la estrategia, o sea, un anticipo. ¿Qué estamos haciendo nosotros, Subred Norte, en este momento? Ya se hizo una visita inicial con Secretaría Distrital, que es con quien nos corresponde, y delegados de algunas de las EPS con las cuales tenemos contrato, y se revisaron los sitios que podrían ser habilitables para la infraestructura de vacunación, y con base en eso ya estamos trabajando en esa habilitación de esos sitios y en esa adecuación de la infraestructura tal como la pide la norma.
Se hace un giro directo por cantidad de dosis aplicadas. Y se hace un mecanismo de liquidación periódica con base en lo registrado en el aplicativo de PAI. El aplicativo de PAI es el que determina, así como lo hacemos con todas las vacunas, los usuarios vacunados, la priorización que se hizo, las dosis aplicadas y demás. Y los valores se determinan de acuerdo a lo intra o extramural, como se vaya a aplicar la vacuna, y siempre son determinados por el Ministerio de Salud y de la Protección Social. ¿Cuáles son los costos para la aplicación de la vacuna? ¿Qué incluye? O sea, se tiene en cuenta en el costo de la vacuna el porcentaje que corresponde al talento humano vacunador, al digitador, que es el que tiene que garantizar la digitación segura, completa y la identificación redundante del paciente, los insumos que requiere la aplicación de cada vacuna, los elementos de protección personal que requiere la aplicación de cada vacuna, la papelería y la logística, el transporte y demás necesarios para colocar la vacuna en el sitio donde se va a aplicar y donde se va a hacer el agendamiento. La siguiente, por favor. La comercialización y disposiciones finales, que ese es el del decreto, el capítulo 5. El Ministerio de Salud y de Protección Social es la única entidad hoy encargada de importar vacunas COVID-19. Las vacunas contra COVID-19 adquiridas por el Gobierno Nacional son gratuitas y no podrán ser comercializadas. Hoy hay mucha gente que dice, yo no estoy en la primera fase, pero yo quiero comprar la vacuna. ¿Cuánto vale? A mí que me vacune. No, las vacunas que el Gobierno Nacional nos entrega son gratuitas y no tienen costo, no podrán ser comercializadas. Las IPS van a contar, como les decía, con un área exclusiva de vacunación COVID-19, con personal capacitado, manejo de cadena de frío y de lo necesario de acuerdo a la vacunación que tengamos y a la distribuidora de la vacuna. El Ministerio de Salud y Protección define la ruta para la vacunación del personal de salud. ¿Cómo va a entrar el personal de salud y de qué forma lo va a hacer? Eso lo va a definir únicamente el Ministerio de Salud y de Protección Social. También definirá el momento en que termina o culmina una etapa y empieza la siguiente. Y estamos en esa fase donde va a emitir los lineamientos para esa operación ya en detalle de cada fase o de cada etapa. En la subred norte, si pasamos a la siguiente, estamos habilitando 5 puntos de vacunación como IPS para garantizar el cubrimiento en todas nuestras localidades de adscripción. En la UME Simón Bolívar se va a colocar el punto cubriendo las localidades de Usaquén. En el Centro Especializado de Servicios de Suba, cubriendo la localidad de Suba. En calle 80 y Capsemaus, 2 puntos de vacunación, cubriendo toda la localidad de Engativá, que es una de las localidades que se extiende mucho hasta Engativá, Puebla. Y CAPS Chapinero, que va a asumir nuestras 3 localidades de Chapinero, Teusaquillo, Barrios Unidos. Eso es porque hoy estamos hablando de puntos de vacunación muy cercanos al sitio de residencia del ciudadano, de forma que no tengamos que ponerlo a dar vueltas por todo el distrito capital. Estamos adecuando los sitios, nos tocó hacer una revisión en cabeza del gerente de los sitios que podrían ser más adecuados porque nos piden que al ingreso tenga una sala de recepción, voy a poner un ejemplo, unos lavamanos, que tenga un paso por el digitador, o sea, que cumpla una serie de criterios para poder definir esa ruta de vacunación. En el siguiente nos dice cómo quedó conformada la canasta de vacunación de Colombia. Si lo miramos, nosotros tenemos 6 proveedores para la canasta de vacunación en Colombia. Con COVAX tenemos 20 millones de dosis de vacunas que van a ser aplicables para 10 millones de personas porque COVAX es una vacuna que tiene 2 dosis. Pfizer, que también es una vacuna de 2 dosis, tenemos 10 millones de dosis para 5 millones de personas. Con AstraZeneca, 10 millones de dosis para 5 millones de personas.
Janssen solo requiere la aplicación de una dosis, que son 9 millones de dosis, y va para 9 millones de personas. Moderna y Sinovac igual vienen con 2 dosis, y entonces tenemos 10 millones de dosis para 5 millones de personas en Moderna, y en Sinovac tenemos 2.5 millones de dosis para 1.250.000 personas. Esa es la canasta de vacunación que negoció Colombia y los 6 proveedores de esta canasta de vacunación. Con eso, digamos que es lo que tenemos hoy. Queremos o pretendemos haber dado respuesta a las preguntas. Por supuesto que habrá muchas inquietudes al respecto. El Ministerio de Protección, tal como lo hemos informado a ustedes en las diferentes presentaciones que hemos hecho, nos dice que para el mes de febrero estará la vacunación. De hecho, tenemos un límite de tiempo para poder terminar la habilitación de los sitios y la infraestructura de las 5 unidades donde vamos a colocar la vacunación, y la preparación también, porque ustedes saben que por más que se haga un agendamiento, vamos a iniciar con adultos mayores, y estos adultos mayores requieren que tengamos una infraestructura preparada para recibirlos, para atenderlos afuera mientras ingresan, para garantizar el aforo y las medidas de bioseguridad, especialmente con esta población adulto mayor, que es nuestra población de mayor riesgo. Como dice nuestro gerente, y pues terminamos siempre con su lema, y es: cuando se vive para servir, el cielo es ahora. Es hoy, que es cuando estamos dedicados al servicio y debemos trabajar para la ciudadanía y dar el mayor y el mejor esfuerzo de salud para contrarrestar el tema de la pandemia. Esta era la presentación que les traíamos el día de hoy, pues quedamos atentas a las inquietudes que presenten los honorables ediles y edilesas. Presidente. Doctora Fanny, muchas gracias. Una excelente presentación. Creo que nos ha dado un diagnóstico muy completo a las preguntas que se les hizo llegar a la Subred Norte. Le agradecemos y vamos a entrar en el proceso de inquietudes, preguntas por parte de los ediles. No hay invitados para el día de hoy. En su orden, permítanme un momento. En su orden. Presidente. La edilesa Darly Patricia Caicedo tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Agradecerle como siempre a la doctora Fanny que siempre nos está ilustrando de la mejor manera, y estoy muy de acuerdo con su lema, doctora Fanny. Un saludo especial para el doctor Jaime. Dos preguntas y quería reiterarlas el día de hoy. Yo les decía en una sesión anterior, tenía conocimiento de un caso que fue a donar sangre, y en el momento que fue a donar sangre le llamaron después, porque cuando uno dona sangre le hacen diferentes análisis, diferentes pruebas para saber que la sangre pues es apta, y esta persona no sabía que había tenido coronavirus, pero lo supo, COVID-19, lo supo porque al realizar el análisis de su sangre se encontró que sí tenía rastros del virus. Hago esta aclaración, relato, porque resulta que se había dicho, en algún momento había escuchado por diferentes medios, inclusive médicos, que si la persona ya había sufrido el virus, no se iba a inmunizar en ese momento, no se iba a aplicar la vacuna, sino que ya se priorizaría a las personas que no habían tenido el virus. Entonces, hago esta pregunta puntualmente
se va a realizar algún tipo de examen, en este caso de sangre, para que se estudie si la persona que está pensando aplicarle la vacuna ya tuvo el virus, no aplicársela para que siga la persona que no lo ha tenido, que tiene mayor riesgo. Se va a hacer ese tipo de examen para poder priorizar a las personas. Quisiera saber si la doctora Fanny tiene conocimiento de eso. Maravilloso. La segunda pregunta, sabemos realmente, he escuchado diferentes médicos y la doctora Fanny nos hacía una relación de las diferentes vacunas y se ha hablado cuánto tiempo da la inmunización de la vacuna. Algunos hablan de 4 meses, algunos hablan de 5 meses, o sea, eso quiere decir que en 6 meses, 4 meses tendría que la persona volverse a vacunar. Quisiera saber si nos pueden contar sobre eso. Como siempre es un gusto y toda mi solidaridad para todo el equipo médico, doctora Fanny. Un abrazo. Muchas gracias, presidente. A usted, Edilesa, en su orden sigue la Edilesa Ana Elsa Torres con el uso de la palabra. Gracias, presidente. Un saludo, doctora Fanny, y gracias por los informes tan oportunos y tan puntuales que nos trae. Doctora, para las personas que estamos vinculadas con una EPS, que son creo que la mayoría, ellos tienen nuestros datos actualizados, dado que a los adultos mayores nos están llamando para las citas médicas, nos están atendiendo virtualmente también, o citas telefónicas. Ellos tienen los datos. Hay que volver a llamar, porque yo he intentado llamar a mi EPS y no da una opción donde diga actualizar datos. No hay opciones que para diferentes tipos de citas, pero no da opciones para actualizar datos. Entonces, ¿cómo se hace ahí? Aunque ellos ya los tienen, pero para confirmarlos. Eso por un lado. Por el otro lado, ¿quién nos aplica la vacuna? ¿La EPS o a mí anualmente yo me hago aplicar la vacuna contra la influenza en las diferentes campañas que realizan la subred en la localidad? Entonces, ¿es la EPS o la subred? ¿O cómo vamos a especificar el sitio de la vacunación exactamente? Gracias. Gracias, Edilesa. En su orden tiene el uso de la palabra la Edilesa Lilia Bella. No, creo que yo estoy después de Fidel. No, está primero usted, después la Edilesa Jessica y después Fidel. Ah, bueno, perfecto. No, yo solamente quiero dar una opinión en este sentido. Doctora Fanny, ¿cómo va a ser el control con las EPS? Es que las EPS tienen un modelo muy perverso. Ellos no han cumplido, como lo dijo Claudia, con el tema del testeo. No lo han hecho correctamente. Tengo todos los casos que pueda usted imaginar de personas que han pedido la prueba o que les han dado orden de la prueba y pueden pasar cantidad de días, 15, 20 días, hasta un mes, y la prueba no la lleva a cabo la EPS. Igual para el resultado, son cantidad de días, eso les toca meter hasta tutela para que les lleven a cabo la prueba. Con esos antecedentes, ¿qué garantía puede tener una comunidad de entrar a esas listas de la EPS con seriedad y rigurosidad? Si no cumplen con los adultos y adultas mayores, la entrega de los medicamentos en la casa, eso es pura mentira. ¿Cómo será con la vacuna? Entonces, ¿qué garantías va a tener la comunidad? Yo veo muy grave
que toda la carga la lleve la EPS, porque todas las EPS son irresponsables. Yo no entiendo qué criterio ni qué juicio tienen realmente sobre esta enfermedad para que tengan esas demoras y esa falta de seriedad. Ahora, yo sé que es el modelo de la Ley 100, que es una cosa terrorífica para el país, un modelo bastante miserable para el tema de la salud. De la Ley 100 es perversa en todos los ángulos que se le mire. Sin embargo, hoy tiene que haber alguna medida para tomar frente a la actuación irregular de las EPS. ¿Qué ha pensado Secretaría de Salud en esta materia? Porque pues este es un lío de orden nacional, yo lo sé, pero que nos va a afectar en la ciudad de Bogotá. Y un segundo punto, yo ratifico esta pregunta de la edilesa Ana Elsa en el siguiente sentido. ¿Es cierto o no que una persona que ya tuvo el contagio del coronavirus no será vacunada o sí será vacunada? Porque es una pregunta que la gente presenta reiteradamente, sobre todo en este momento. Y la última es, hoy están hablando de la vacuna rusa. Yo espero que me vacunen con esa, además, que me parece la más seria. Pero ¿cómo es la entrada de esa vacuna hoy cuando se habla de toda esa cantidad de millones de dosis? Pero lo cierto, para concluir mi intervención, es que países como Chile hoy ya pasan de 2 millones de personas vacunadas, México, en Brasil, ya están pasando de millones de dosis aplicadas, mientras que en Colombia es pura expectativa de que va a llegar y que casi llega y que ya va llegando, pero la verdad es que hoy solamente contamos pues con unos cuadros que muy juiciosamente nos informan, mas no hay hoy en Colombia una sola dosis para aplicar. Entonces, ¿cómo va a ser esa relación de lo que ya se decía que estaba contratado, comprado, y hoy el anuncio de que van a iniciar con la vacuna Sputnik, creo que se llama, la rusa, que llegará hoy y que ya está siendo aplicada en muchos países? ¿Cómo es ese tema de esas compras que realmente, qué expectativa puede tener la ciudadanía con este tipo de situaciones que nos están presentando casi que a diario? En todo caso, sé que desde el gobierno de Claudia, como ella misma lo ha anunciado muy seriamente, y desde la Secretaría de Salud, como siempre, les tocará cargar con todo el peso de la responsabilidad, porque aquí los críticos del gobierno de Claudia no miran la Ley 100 ni ese modelo perverso de salud que existe en nuestro país, sino es viendo a ver cómo pueden hundir un gobierno que está tratando de cumplir con la gente, pues en medio de expectativas, porque realidades no hay ninguna. Hay cuadros y hay cronogramas, más no vacunas. Entonces, bueno, yo quería preguntar estos temas que me parecen importantes. Gracias, presidente. Con mucho gusto, Ilesa. Tiene el uso de la palabra la Ilesa Jessica Lorena Rodríguez. Gracias, presidente. Bueno, solamente para agradecerle a la doctora Fanny por su informe, y tengo algunas preguntas muy puntuales, y es precisamente frente a las dudas que se han presentado con información que se ha recibido por parte del gobierno nacional y la presentada hoy por forma. Me gustaría que se fuera reiterativo y se aclarara, porque nos decían que tenía que hacerse el proceso todo a través de una app, una plataforma, pero la preocupación ahora de las personas mayores, de las personas que no tienen
como tal acceso o conocimiento en el manejo de la tecnología o que son solitos, ¿cómo pueden estar ellos tranquilos de que van a tener esa opción si ellos no hacen el proceso? Sí, efectivamente los contactará su EPS, que creo que sería como la idea. Me disculpa si es que estuve con intermitencia, me salí de la reunión por un momento, me quedé sin internet, disculpen. Entonces, sí podemos tener como esa claridad para ellos de que van a tener el acceso, al menos este primer grupo que es tan especial frente a esas situaciones de tecnología, y más en, por ejemplo, nuestra localidad en donde tenemos tanta población de persona mayor y mucha de ella que vive sola. Entonces, si vamos a tener algún mecanismo también para saber cómo reportar en caso de que la EPS no esté haciendo el proceso como corresponde, puesto que ya lo hemos visto con los procesos del testeo, de las pruebas de coronavirus, de COVID-19, cuando se ha hecho la solicitud, muchos sacan excusas o dicen que sí van a pasar y primero se acaba el tiempo que ellos están aislados, sus 14 días antes de que les hagan la prueba. Entonces, realmente, ¿cuál podría ser como ese trámite o ese paso a seguir en caso de que esto ocurra nuevamente con el proceso de vacunación? Esa es como una gran preocupación que le he escuchado a algunas personas solas que no saben cómo van a tener esa garantía, aparte de que han tenido que aislarse, han tenido que estar en todo este proceso de cuarentena encerrados, solitos, que antes ellos la forma de salir de esa soledad también era convivir con otros grupos, pues cómo podemos darles como esa paz y esa tranquilidad frente a eso, o a qué ente, cuál es la línea, el mecanismo que se puede utilizar para que en caso de que ocurra eso y llegue a nuestros oídos también que está ocurriendo, pues poderlos asesorar y acompañar para salir adelante de esa situación. Tenía también otra pregunta, perdónenme. Bueno, en este momento se me escapa de pronto, presidente, ahora solicito una segunda intervención, pero sí poder tener como esa claridad, al menos en este punto. Gracias. A usted, Edilesa, en su orden solicita el uso de la palabra el edil Fabián Mauricio Peña. Primero Fidel, presidente. No iba Fidel, edil. De hecho, creo que yo lo había pedido antes que todos. Sí, sino que aquí primero que todos. En levantar la mano me aparece usted primero que Fidel, pero edil Fidel. Entonces, por favor, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Presidente, Fabián. ¿Qué? Sí, así me aparece, pero pues en la pantalla, hace un momento estaba Fidel primero, entonces edil Fidel sí tiene el uso de la palabra y posteriormente le damos el uso de la palabra al edil Fabián Mauricio Peña. Sí, pues presidente, breve comentario al respecto. Creo que yo la pedí antes que todos los demás, pero según me estaba registrando mi pantalla, pero bueno. Ya menos mal los demás hablaron antes, hay una cantidad de preguntas a las cuales me sumo. Yo comentaría lo siguiente: ¿qué certeza hay de que sí, de acuerdo con la ruta de priorización que nos ha muy bien descrito la doctora Rugeles, se le da un papel preponderante a las EPS de que estas cumplan? Reitero la pregunta de la compañera Lilia en el sentido de que es un modelo bastante deficiente en función de garantizar el negocio con la salud de los seres humanos a favor de unas empresas muy bien organizadas financieramente, pero no con el énfasis en garantizar el derecho a la salud. De hecho, recordemos que todas las EPS han omitido sin ninguna vergüenza la prevención, la promoción y prevención, que era una parte importantísima, con la cual la ley 100 decía que sí iba a garantizar, sí iba
a de verdad darle salud a todos los ciudadanos. Y repito, no ha sido así. Yo llevo ya muchos años afiliado a una EPS y jamás han hecho actividades de promoción y prevención, que en teoría debía ser cada 6 meses. O sea, lo que le enseñaban a uno en primaria de que uno cada 6 meses debía ir al médico, eso no lo están haciendo. Y era una de sus obligaciones legales. Entonces, siendo así, con esa cuestión, con esa manera de operar, siendo así, ¿qué garantía hay de que en realidad hagan las cosas bien? Yo lo pongo muy en duda. Y un segundo comentario a la vez pregunta, ¿no mantienen el criterio de muestreo, de diagnóstico? Yo creo que, de hecho, es un error pensar que un esquema, que la vacunación a la población colombiana puede resolverse con 10 millones de dosis o 10 millones de personas que reciban las dosis correspondientes, porque en eso el gobierno nacional ha sido completamente oscuro. Es decir, vamos a estar en un criterio de que pase el que ha de pasar, que algunos de los hijos se ha de quedar. No va a ser un criterio serio de universalización. Y por lo tanto siempre va a haber priorización dentro de la priorización. Pero veo que pese a que ese criterio va a ser así, no lo refuerzan de alguna manera. Y un refuerzo de ese criterio con el cual tampoco estoy de acuerdo, pero bueno, suponiendo que es que no hubiera de otra, ese criterio implica diagnóstico constante y amplio, no aleatorio, no muestrial, sino amplio, universal, en el sentido de que, como lo describió Darly, puede que haya gente con anticuerpos sin que se lo hubiera detectado el COVID. ¿Sí? Es decir, no basta solo con el diagnóstico con PCR. ¿Sí? El PCR es exacto para saber si tiene COVID-19 y no otro SARS, no otro virus parecido. Pero a la hora de desarrollar anticuerpos, el organismo no es tan específico, porque los anticuerpos son ante todo polipéptidos, son proteínas en lo fundamental, no ADN ni ARN, que es lo que se verifica en la prueba de reacción en cadena de la polimerasa. Entonces creo que es indispensable que se haga se magnifique el ejercicio de diagnóstico tanto con PCR como con pruebas serológicas a fin de detectar anticuerpos. Entonces les pregunto, ¿no lo van a seguir haciendo masivamente? ¿O no han pensado en ampliarlo? ¿O sencillamente de pronto hasta se reduce una vez hacia adelante el proceso de vacunación? Gracias, presidente. Con mucho gusto, edil. En su orden tiene el uso de la palabra el edil Fabián Mauricio Peña. Presidente, después de Fabián, por favor. Gracias. Con mucho gusto, Aurelio. Gracias, presidente. Saludar de nuevo a los invitados del día de hoy y agradecerles por la información tan puntual que este proceso, que como lo ha dicho la alcaldesa Claudia López, este es un año de la vacunación, esperando que el gobierno nacional cumpla con lo ya planteado, pero pues, digamos, ya la fecha se acerca y no tenemos mucha certeza sobre todo de este proceso de la llegada de las vacunas. Ya Bogotá está lista para recibirlas y bueno, creo que esto tendrá que ser con toda la celeridad, pero aún hay mucha incertidumbre, sobre todo en Colombia, a diferencia de otros países de Latinoamérica y bueno, y esa es una necesidad que está latente y le seguimos solicitando al gobierno nacional que sea más diligente en este proceso, pero en el marco de ello, pues creo que adelantar la vacunación en Bogotá va a tener muchas dificultades, sobre todo por esto que ya se ha indicado de la centralización de todo el proceso con las EPS. Ahora nos podrán decir cómo la Secretaría de Salud puede ayudar a descongestionar un poco eso, porque todo se quiere hacer a través de ellas y creo que va a ser algo que incluso el sistema no va a aguantar
y la preparación, y además por la incertidumbre total de la ciudadanía al respecto de este virus y bueno, de una posible vacuna, va a generar un caos que pues esperamos no se dé, pero que permita también a la institucionalidad vincularse en este proceso, no todo se lo dejen a los privados, porque eh, esto es algo de un resorte mucho más amplio y bueno, queremos que se dé de la mejor manera. Ahora nos aclararán si eso va a ser así o de qué manera se va a llevar a cabo el detalle. Yo quiero hablar un poco más al respecto a los testeos. Hemos venido, nosotros incluso como ediles y edilesas, recibimos la información de los testeos de manera masiva que se están haciendo en las localidades. Hemos reproducido esa información con las comunidades que conocemos, con las personas cercanas, pero de un tiempo para acá nos han indicado que por todos los estudios epidemiológicos que se están haciendo, por la sectorización de estas pruebas e intentando obviamente eh, eh, tener un detalle de UPZs, de barrios, de sectores que tienen más altos contagios, se ha restringido un poco la información de los testeos masivos, que están llegando a los barrios, que llegan a los UPZs. Y esto pues nos lo han indicado, o por lo menos a mí cuando se solicita lo indican algunas instituciones, incluso la alcaldía local estaba haciendo esa invitación que la dejó de hacer por la naturaleza de eso, de que puede alterarse los estudios, pero además de eso el alto número de personas que estaban llegando a los puntos, cuadras enteras de personas haciendo filas de las 5 de la mañana, y eso pues estaba generando pues digamos unas aglomeraciones y una dificultad también para que estos estudios que se están adelantando, que fueron digamos los que permitieron generar las cuarentenas por localidades, las cuarentenas por UPZs, y que no estamos exentos de que venga un segundo pico en el mes de abril, ¿sí? De un tercer pico, perdón, en el mes de abril, y que va a requerir pues de todo el carácter y toda la investigación científica para determinar esto. Entonces, pues me parece positivo, pero la pregunta directa hacia la subred es esa, o sea, ¿cómo se está manejando? Si ustedes mismos, creo que lo he visto por videos y lo he visto por mensajes que envían la misma subred respecto a cómo se toman las muestras y que están indicando que no es positivo, no es bueno que se masifique esta información, porque llegan personas de otros sectores, de otras localidades incluso a tomarse las pruebas, y eso genera una afectación no solo en los estudios, sino obviamente en las aglomeraciones, y que las personas de esos sectores incluso a veces no se enteran y no está llegando, digamos, a las personas que se requiere. Entonces, es como que nos hagan énfasis en esa información, en cómo se están manejando ahora lo de los testeos, cómo están llegando a los barrios y cómo le están informando única y exclusivamente a las personas de esos sectores para evitar esto que oficialmente ya se ha informado, y para nosotros como ediles y edilesas que recibimos la información, saber y tener, digamos, la responsabilidad también de entregar la información a la comunidad de la manera más certera, pero que no genere también dificultades a la actividad institucional, que eso es pues obviamente, y menos en esta época de pandemia, que es lo que queremos. Entonces, es básicamente la pregunta hacia ese tema de los testeos, porque supongo que ahora con vacunación también va a haber una nueva modalidad o va a cambiar el tema de los testeos, como la pregunta creo que también la generó el edil Fidel, cómo va a funcionar esto este año y bueno, y cuáles son los parámetros que ustedes han establecido, porque sí he escuchado mucho respecto a la importancia de no generar esta información masivamente, pero además de eso, de
controlar el número de personas que llegan a los puntos de testeo que ustedes han establecido en las juntas de acción comunal o en sitios públicos. Básicamente es eso, presidente. Gracias. A usted, edil, en su orden solicita el uso de la palabra el edil José Cornelio Hernández. Gracias, presidente. Sí, un saludo especial a la doctora Fanny. Ella en su presentación veo que el gobierno nacional, según el informe que presenta, hizo una adquisición de 36.500.000 vacunas con distintos laboratorios del mundo. Hay unas dosis que son dobles, tienen primera y segunda aplicación, y otra de 9 millones que es una sola aplicación. Supongo que esa es la vacuna más efectiva para proteger contra el virus. A mí me gustaría saber primero ese tipo de esos 9 millones, el estudio que se ha hecho en Bogotá y en la localidad, la subred norte y las demás subredes en Bogotá, de esa vacuna de los 9 millones, ¿va a llegar a Bogotá o es única y exclusivamente como creo que la de mayor alcance en la efectividad de proteger contra el virus? Está estipulada para los médicos, para el cuerpo médico, enfermeras, del grupo de salud y algunos adultos mayores y algunas personas especiales, o va a llegar a todas partes de la vacuna y está contemplada que llega a Bogotá para todas las personas, para que el máximo que se pueda aplicar. Y lo otro es el acuerdo con las EPS que había hecho. Esta mañana estuve en una cita médica y en unos exámenes médicos sin compensar. Ellos tienen unos avisos allá y lo están publicando de que hay que actualizar los datos para poder acceder a la vacuna del COVID. No sé qué acuerdos habrán hecho con las EPS y si las EPS tienen el derecho a cobrar la cuota moderadora, porque uno llega y a veces le dicen, no, este examen o esto no lo cobija la EPS, tiene que pagar la cuota moderadora. Si está contemplado y ellos tienen, y porque ellos nos publican actualizar los datos y la vacuna es totalmente gratis, ¿por qué no les exige eso? Porque la gente le pregunta a uno y hoy unos pacientes que están ahí preguntan, bueno, actualizamos el dato de nuestros para la vacuna. ¿Y qué tiempo, otra pregunta, qué tiempo se tiene determinado para aplicar esa vacuna en Bogotá y especialmente en la subred norte, que cobija las localidades de Suba, Barrios Unidos, Engativá y Chapinero? A mí me gustaría saber qué tiempo se tiene determinado y si las vacunas van a llegar con el tiempo prudente, y es verdad que se va a empezar a vacunar desde el 20 de febrero, como lo anunció el gobierno nacional y el gobierno distrital, porque la gente está pendiente de ese tema y ojalá no se formen esos tumultos. Yo creo que debería hacerse un acuerdo con las EPS, con su red, en fin, para que sean con citas previas para cada persona que le va a aplicar la vacuna y no se genere ese problema cuando, como se hicieron las primeras pruebas del coronavirus en la localidad del COVID-19, que fueron unas colas infinitas, la gente esperando, porque como buenos colombianos nos gusta hacer multitudes para la aplicación de la vacuna. Eso me gustaría conocerlo, porque veo que la única vacuna de 9 millones de dosis que viene en una sola aplicación, las demás son dos aplicaciones y depende de la efectividad de ese tema. Entonces me gustaría conocer si nosotros vamos a ver beneficiados, porque todo el mundo, entre ellos yo, quisiera que fuera una sola aplicación y no 2 o 3, y qué efectividad tiene si esas dosis, como lo preguntaba un compañero, dura por qué tiempo. Es como las demás vacunas que uno, por ejemplo, la hepatitis, son 3 aplicaciones y listo, y pare de contar. Esta va a ser efectiva por siempre, por el virus, se lo inmuniza totalmente o no. Gracias, presidente. A usted, edil.
En su orden, el edil Iván Darío Castiblanco solicita el uso de la palabra. Edil Iván. Presidente. Gracias, presidente. Sí, de una u otra manera agradecerle a la doctora Fanny por la exposición y con todo respeto, doctora Fanny, pues en el papel muy chévere todo lo que vemos frente al sistema de vacunación. Sin embargo, si esto no lleva un encadenamiento con las EPS, no va a funcionar como se ha venido planteando. Primero que todo, la preocupación obviamente es que sí se arranque el 20 de este mes a realizar las vacunas, cosa que no sabemos porque pues día a día el gobierno nacional nos viene como cambiando las fechas y nos viene dando una información totalmente diferente con el pasar de los días. Esperaremos que por lo menos logremos empezar el 20 para que de una u otra manera la gente pues pueda comenzar a recibir la vacuna como se necesita en el país. Pienso que uno de los problemas más grandes, lo han dicho los compañeros, ¿sí? Aquí en la localidad de Engativá se presentó muchos inconvenientes con la toma de muestras, y si así nomás fue con la toma de muestras en la cual en algún momento nos solicitaron a nosotros dejar de publicar dónde se iban a tomar dichas muestras por evitar las aglomeraciones, cosa que de todas maneras ha sido muy difícil porque muchos ciudadanos lo han seguido compartiendo, han seguido dando la información y obviamente se han seguido presentando esta problemática. Entonces, creería yo que una de las cosas más difíciles va a ser manejar este proceso porque mucha gente desesperada con esta situación, mucha gente que está esperando saber dónde van a tomar las muestras para llegar de una u otra manera, tal vez en aglomeración, a tratar de solicitarla así no tenga su cita, así la EPS no lo haya llamado, así, mejor dicho, de una u otra manera que conozcan dónde se van a tomar las pruebas. Va a ser muy complicado evitar que la gente, como lo decía Leel Fabián, que la gente tal vez genere algún tipo de problema por la toma de estas muestras. Yo creo, doctora Fanny, que va a ser muy difícil contar en muchas ocasiones con el trabajo de la EPS, porque si ha sido tan difícil que hagan un seguimiento a una persona que tal vez esté con el COVID, y lo digo con conocimiento de causa, muchísima gente que simplemente lo llamaron una vez cuando ha estado enfermo del COVID, una vez por parte de la EPS y se han desentendido del tema, cosa que no es lógico que se esté manejando por medio de una aplicación, ¿sí? Que le llegue un mensaje y le diga que si está bien o está mal, siendo que se contesta que está mal y no sucede nada más, diciendo que realmente solo lo hacen con el fin de poder tener una información sobre el paciente que no es lógica, porque como le digo, en muchas ocasiones se contesta que el paciente está mal y no sucede nada porque simplemente es una máquina la que está contestando. Si de esta manera piensan manejar la vacunación, como lo decía Leel Cornelio, personas que tienen que tener 2 o 3 veces, ¿sí?, la dosis, ¿de qué manera la EPS lo va a hacer si no ha sido posible que haga un seguimiento cuando la persona realmente lo necesita? Es decir, doctora, si nosotros no tenemos o si la doctora no tiene realmente un contacto directo o bueno, que la EPS haga un trabajo directo como tiene que ser, va a ser muy difícil que este proceso funcione de la manera que tiene que funcionar. No lo veo muy claro por parte de la colaboración de la EPS cómo vayan a manejar este tipo de vacunación, porque no se les ha visto realmente un proceso efectivo en el seguimiento a los pacientes que han tenido COVID. Entonces, pues, no quería plantear este inconveniente porque pues las demás cosas las han planteado los compañeros con las diferentes problemáticas en el tema de los anticuerpos, de las personas que realmente necesitan las vacunas, de las personas que realmente tengan el estudio para que reciban esta vacuna y que podamos ir terminando con esta pandemia tan grave que nos está afectando a todos en Bogotá y obviamente a nivel mundial. Pero soy reiterativo, las EPS no van a hacer la mejor función para que esto se dé como tiene que ser. Gracias, presidente. Muy bien, Edil, en su uso de la palabra solicita la edilesa Lina Ornella Pinzón
Edilesa tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Agradeciéndole a la doctora Fanny por su presentación, presidente. Y la pregunta es, doctora Fanny, ¿ya me escucha bien? ¿Me escucha, presidente? Algo ¿Se escucha? mejoró. ¿Sí? Mejoró. Sí. Sí, presidente. Agradeciéndole a la doctora Fanny, muchas gracias. Agradeciéndole por esta presentación tan importante que nos hace. Lo estábamos esperando aquí en la localidad, poder tener esta presentación y saber cómo va a ser el proceso en la localidad. Y, presidente, la doctora Fanny nos dice que iniciará, como lo ha dicho, bien dicho, el gobierno nacional por los mayores de 80 años, presidente. Sin embargo, y ya lo han preguntado mis compañeros, es la comunicación que va a existir con estas personas. Edilesa Neilsa, el día de ayer a mi correo llegó una notificación solicitando que por favor actualizara mis datos ante la EPS. Entonces le envían a uno un enlace para que uno actualice los datos y ya quedan enviados a la EPS. Pero la pregunta, doctora Fanny, es el sistema subsidiado, o sea, el SISBEN, todas aquellas personas que se encuentran en el SISBEN, que creo administra Capital Salud, y es también una EPS que administra este sistema, y no sé, doctora Fanny, si también está directamente relacionada o ustedes le hacen control como Subred Norte a esta EPS Capital Salud, o es completamente aparte, porque estamos hablando de las personas que tienen un régimen, que no tienen un régimen subsidiado, que podemos contribuir a una EPS, pero no hemos hablado de las personas que son subsidiadas o que tienen un SISBEN. Entonces, sí, doctora Fanny, saber cómo va a ser este proceso de comunicación con aquellas personas que tienen un nivel subsidiado y que son población vulnerable, que es población mayor de 80 años y que también tienen otra serie de características como población vulnerable que tienen SISBEN 1 y 2. Y que requieren esta vacunación lo más pronto posible, y que usted nos hacía referencia de cuáles van a ser los lugares para la localidad Engativá donde se van a vacunar estas personas. Entonces, saber estos lugares que se han dispuesto para la localidad Engativá, usted nos los presentaba aquí en la presentación, en Suba, el Emaús, Calle 80, Chapinero. Usted nos presentaba estos sitios. Allí se van a disponer este tipo de vacunación para personas subsidiadas que tienen nivel 1 y 2 del SISBEN. Y estas bases de datos, ¿cómo las vamos a conseguir y cómo estas personas van a llegar allí a vacunarse y cómo va a ser esta socialización y esta consecución de estas personas que están en estado vulnerable, mayor de 80 años, y que además pueden ser vendedores informales, pueden tener habitabilidad en la calle? O sea, son personas que a su vez son mayor de 80 años, pero que también están en situación de extrema vulnerabilidad. Entonces, sí, la pregunta, doctora Fanny, es saber cómo estas personas van a actualizar los datos, porque pues hemos visto que hasta para nosotros que tenemos algún tipo de salud subsidiada, pues no es fácil poder acceder a estas plataformas que proporcionan las EPS. Cuanto más aquellas personas que tienen un nivel subsidiado, nivel de SISBEN 1 y 2. Entonces, es como esa la inquietud, presidente, doctora Fanny, muchas gracias de verdad por su presentación. Un saludo muy especial al director y muchas gracias por su respuesta. A usted, Edilesa, no hay más solicitudes de palabra por parte de los ediles. Edil Cornelio, por favor, ¿me podría conceder el uso de la palabra? O Edil Fidel. Presidente, bien puede usar la palabra. La palabra. Qué pena. Doctora Fanny, pues primero reiterar el agradecimiento por esa ilustración que nos trae para el día de hoy. Saber que hay 35.250 dosis
a través de acuerdos bilaterales para Colombia en su primera fase, pues eso llena de satisfacción el lograr saber que este presupuesto nace exclusivamente de gobierno nacional. También es algo muy importante saberlo. Dentro de la presentación se identificaba el tema del costo de la vacuna y era uno de los sinsabores que se venían generando, y también es algo muy importante lograr decirle a la comunidad que esto no tiene ningún costo. Conocer los puntos de vacunación, ese cronograma en lo que tiene que ver para la localidad, cómo va a ser, pues me parece algo ilustrativo y muy claro para poderlo plasmar hacia la comunidad. Me genera, de pronto, me parece interesante poder como mitigar ese tema de los mitos que se han generado en contra de la vacuna. Se ha generado una cantidad de versiones, digámoslo así, con respecto a que no funciona, trae un chip, va a generar situaciones de riesgo, que no a todo el mundo le va a operar de la misma manera. Me gustaría conocer como un poquito más acerca de este tema de los mitos que se han venido generando, aparte de que es prudente mencionarlo. Este tipo de actividades conllevan más a un bienestar social a nivel nacional, de bienestar, sin ninguna índole de protagonismo a nivel político. Yo creo que se le está metiendo o se le está sumando un sinnúmero de argumentos que no tienen nada que ver en el momento, sino lo importante es poder contar con ese cronograma que sea eficaz, efectivo, en tiempo y especialmente pues en su aplicación para que la comunidad realmente vea como este fenómeno que para esta década, para nosotros los colombianos, es un proceso relativamente nuevo y estaremos pues muy atentos a qué sucede. O sea, tendremos muchas cosas de qué aprender de este proceso. Lo importante es que hay una muy buena directriz, hay una muy buena propuesta por parte del gobierno nacional, la veo con buenos ojos y espero que se cumpla como todos los colombianos esperamos. Hay un plan de vacunación digamos que a lo largo del año. Me gustaría saber cuál es ese plan mes a mes en cuanto a número de vacunas que se tienen destinadas para cada mes. Del resto, doctora Fanny, muchísimas gracias. Muy ilustrativo, muy claro lo que usted nos acaba de mencionar y decir, y pues bueno, le doy el uso de la palabra para resolver las inquietudes de los ediles. Doctora Fanny, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Edil, a todos muchas gracias. Pues yo aquí traté como de hacer el consolidado de las inquietudes que presentan cada uno de ustedes. Espero que no se me quede nadie por fuera en las respuestas que voy a dar. El tema de donación de sangre donde se identifica una persona por serología y se muestra que alguna vez en su ciclo de vida ha tenido el virus de COVID. Por supuesto que inmediatamente se identifica por algún lado, debe entrar y pasar a registrar a esa persona para que de una vez quede en el registro de personas que han sido positivos de COVID, pero que por ser asintomáticos no han acudido a su EPS o a una vacunación. Adicionalmente, es importante reiterar que no hay vacunación en este momento para personas que hayan sido positivas y que cualquier persona, reitero, que salga positiva en algún examen o que salga que ha tenido en algún momento el virus, debe reportarse para que quede de una vez identificada como una persona que tiene el virus y poder identificar realmente todos los positivos que tenemos. En este momento, ampliando esa información también,
de vacunación que no se vacuna a las personas positivas, tampoco se encuentra disponible vacuna para personas de 15 años de edad o menos y mujeres en gestación. Esas vacunas solo serán objeto de el Plan Nacional de Vacunación cuando los fabricantes de las vacunas hayan entregado al INVIMA la garantía de la seguridad y eficacia para estos grupos poblacionales. Adicionalmente, no se vacunará población que se haya vacunado en los últimos 30 días con otros biológicos. Y eso también está en el plan ampliado, en la web de PAIWeb, que es la web del plan ampliado de inmunización. También aparece cuáles son las personas que se han vacunado en los últimos 30 días con otros biológicos y los últimos 3 meses con influenza. Personas con diagnóstico de enfermedades inmunodeficientes o inmunocomprometidas, fiebre superior a 38 o sintomatología sugestiva de COVID no se vacunan adicionalmente porque se identifican dentro de la recepción de los sitios de vacunación que vamos a tener. Que tenemos la todas las IPS tienen la obligación, de acuerdo a las funciones o actividades de cada uno de los actores del sistema. El ministerio debe garantizar que las IPS y los entes territoriales tengan el link o la posibilidad de actualización de datos de sus poblaciones. Es muy importante que se haga ese trabajo para poder garantizar que se incluye a todas las personas que requieren o que hacen parte de una afiliación de una EPS, por ejemplo, y que no se nos van a perder, o de un ente territorial, y que no se nos van a perder porque no tiene datos actualizados. Entonces, ese es un primer ejercicio. Las EPS y los entes territoriales deben garantizar la actualización de datos de todas las personas, para asimismo entregar esas bases de datos a las IPS que tienen contratadas para que se pueda iniciar el agendamiento de cita por parte de las IPS. Somos las IPS quienes vamos a aplicar la vacuna y agendar la cita con las bases de datos que nos manden las EPS. No van a hacer citas en campaña, no, solamente para nosotros dentro de los 5 puntos habilitados vamos a aplicar y con cita previa. Nosotros no hemos negociado o no se ha llegado al acuerdo de cooperación con vacunas rusas, solo tenemos esas vacunas que en este momento yo les estaba mostrando de esas 6 casas que nos están proveyendo esas vacunas en este momento. Bueno, sí, definitivamente hay que reconocer que se han presentado bastantes dificultades en los testeos. En las anteriores sesiones habíamos hablado del tema de por qué era importante no socializar tanto los puntos de testeo, de muestreo epidemiológico, porque pues de un lado, tal como se ha venido diciendo, las EPS también tienen que tener su responsabilidad y darle respuesta al ciudadano o a su afiliado que los llama para el tema de vacunación, de toma de muestras, de seguimiento y demás. Entonces, los entes territoriales también, para que no solamente quede a cargo de salud pública o de los recursos de salud pública ese tema de testeo epidemiológico en las localidades. Yo tenía aquí también las vacunas, las dosis de las vacunas. Digamos que la vacuna de una dosis no es menos efectiva que las vacunas de 2 dosis, o no es más efectiva que las vacunas de 2 dosis tampoco, sino es la casa que hizo toda la investigación y hizo la fabricación de la vacuna, la que define de acuerdo a su vacuna cuántas dosis se requieren. Esa vacuna de una dosis está definida para
lugares alejados, no va a ser aplicada al personal de salud. Hasta donde se sabe no va a ser aplicada en Bogotá, sino se va a llevar a lugares donde se hace muy difícil o es mucho más complicado el acceso en el territorio nacional. Entonces se distribuye para que tenga una sola vacunación y no tengan que hacer doble acceso en territorios que definitivamente tienen dificultades para llegar. Las vacunas no tienen cuotas moderadoras, tal como dijimos, el plan ampliado de inmunización no tiene cuota moderadora ni copago en ninguna parte. Y esta vacuna, como mostramos y como lo dice el Ministerio de la Protección Social, es gratuita, no se comercializa. Hay un pago por la aplicación del biológico, como decíamos, los elementos de protección, las cosas que se usan, que tienen que definirse para la aplicación de la vacuna, pero para el usuario, para el ciudadano, es transparente la aplicación de la vacuna y el no pago ni descuento de ninguna manera para ellos. ¿Hay inmunización total o no de la vacuna? Pues esperamos, creemos y tenemos fe que en este momento, con todas las dificultades que hemos tenido con esta pandemia, la inmunización, tal como la han definido, esté para un largo plazo. Tenemos en este momento, esa es como la información científica que dan las casas las casas fabricantes de las vacunas, y en ese momento pues el Ministerio de Salud y Protección trabaja con esa información. El edil Iván Darío hablaba de algo muy importante, que es por supuesto que tenemos que tener una responsabilidad cada uno de los actores del sistema y una operación muy coordinada para que esto funcione. Si alguno de los actores de este sistema de vacunación fallamos en alguna de las actividades, funciones o obligaciones a nuestro cargo, pues vamos a generar una dificultad para la población, para los ciudadanos y ciudadanas de Colombia, porque estamos hablando nosotros hablamos hoy de Bogotá, pero esto es país. Entonces, por eso el ministerio tiene unas funciones que debe cumplir, las EPS, y quién digamos tiene el control de las EPS, pues por supuesto que el ministerio, los entes territoriales son los que deben tener ese control de la EPS, por ejemplo, para nuestro caso la Secretaría Distrital de Salud, para que la EPS realmente haga la actualización de datos, pase oportunamente a todos sus afiliados, entregue completa las bases para poder asignar de acuerdo a las fases definidas y a los criterios de priorización de la población que tiene. En la primera fase sí, tenemos los mayores de 80 años. Por supuesto que las bases deben estar dadas, todas las bases de mayores de 80 años, por eso se dice 100% de los mayores de 80 años. La Lina decía, Capital Salud, la población pobre no asegurada, también debe estar dentro de esas bases. ¿Quién tiene que garantizar? Capital Salud es una EPS de régimen subsidiado o contributivo, pero una EPS. Entonces también tiene que garantizar que hace el mismo ejercicio de entrega. Él no está solamente en Bogotá, por ejemplo. Capital Salud tiene afiliados en el Meta. Entonces, adicionalmente a eso, pues tiene que tener su base de contributivo y subsidiado, que es la población con niveles de SISBEN 1 y 2, subsidiada, con gratuidad y demás. Hay una población pobre no asegurada, que son los grupos poblacionales especiales, ¿sí? Que esos grupos poblacionales especiales son los que tienen los entes territoriales en este momento y los fondos de esos entes territoriales. Esa población pobre no asegurada, vamos a poner un ejemplo, habitante de calle. Entonces, como lo vimos, también está incluida dentro de uno de los grupos a vacunar. Se trata de manejar toda esta población que además aparece en bases de datos o de una EPS subsidiada o de un ente territorial. La preocupación puede estar más en el tema de las personas que hoy no tienen ningún aseguramiento, no están registrados, no han solicitado nunca, por ejemplo, en el caso de Bogotá o el país, una visita de SISBEN,
esas personas deben dirigirse a planeación, a los CADES, a los superCADES, a las gobernaciones para poder hacer el registro y poder quedar dentro de los registros de aplicación de vacuna. Pero adicionalmente también el ministerio que dice, tenemos los datos de DANI, tenemos los datos de población nacional y esos datos van a cruzar también para que podamos garantizar que la población en sus diferentes fases va a ser vacunada. No es una tarea fácil, es un reto enorme el que tiene pues el gobierno, la administración de salud, cada uno de nosotros como actores de este sistema, pero pues creo que toca ponerle la cara al reto y dar lo mejor de cada uno de estos actores para poder sacar adelante esta situación que se nos vino encima, pues digamos sin ninguna advertencia. Desinformación frente a la vacuna, sí, absoluta desinformación frente al uso de la vacuna y de la seguridad que tiene el biológico y efectos adversos que pueda tener. Es importante resaltar que las personas que por cualquier motivo no hayan recibido también, perdón, iba a decir, bueno, en esa campaña de desinformación, ¿qué pasa? Que generalmente las redes, la gente va diciendo cosas yo no me he puesto el tapabocas nunca en la vida y mire, no me he contagiado, puede ser que sea un asintomático y entonces eso hace que diga que no necesita la vacuna porque no se ha contagiado. Esta vacuna es una vacuna como cualquiera de las vacunas, digamos que si lo miramos en el marco general del plan ampliado de inmunización, es una vacuna como ustedes lo decían, una vacuna como el sarampión, la rubiola, o sea, una vacuna que entra dentro de un plan ampliado de inmunización y que tiene las características de prueba y demás de este tipo de vacunas. Importante también resaltar, por ejemplo, si una persona que por cualquier motivo no reciba la vacuna en la etapa que le corresponde según priorización que se hubiera hecho, entonces tiene derecho a vacunarse en las siguientes etapas. No hay ningún problema, pero ahí debe manejar. Entonces, lo que maneja es el disentimiento informado. En lugar del consentimiento, diligencia el disentimiento que aparece ahí mismo, cualquiera de los dos, el que quiera diligenciar, pero eso no quiere decir que como yo hoy dije que no, pues nunca me toca. Como usted dijo que no, pues mi hijito perdió el año. No. Puede entrar a otra fase previo, volver a consultar y volver a su EPS para avisar que sí se va a poner la vacuna, solo que entra en otra fase diferente ya, pues porque si su fase ya pasó, entraría en eso. Importante también, digamos, que la gente conozca cuáles son los efectos que puede desencadenar la vacuna, como cualquier vacuna. Nos ha pasado cuando llevamos nuestros chiquis a vacunar, ¿qué pasa? Que puede ser que les dio fiebrecita, les dio dolor de cabeza, en algún momento vómito, a otros no les pasó nada, les quedó la marquita en el brazo. Entonces es importante decir que se pueden desencadenar síntomas entre los 3 y 5 días posteriores a la vacunación. Puede haber dolor de cabeza, puede haber dolor en las articulaciones, puede haber dolor muscular, fatiga, fiebre. Y en los siguientes 7 días, por ejemplo, se puede presentar enrojecimiento en el lugar de la inyección, inflamación de algún ganglio o malestar general. El efecto inmediato de la vacunación se identifica en el momento de la vacunación. ¿Por qué? Porque por eso dejamos a las personas vacunadas en una observación de 30 minutos para garantizar que no vaya a haber un efecto adverso a la vacuna. Es muy importante. Plan mes a mes todavía no tenemos un detalle de cuántas vacunas, porque hasta que no se entreguen las bases de lo que se tienen, no se puede detallar las bases de afiliados de EPS y entes territoriales, no se puede saber cómo vamos a agendar citas, cómo vamos a dar el detalle, cuántas personas alcanzamos a vacunar día, semana, mes, en cada una de las IPS habilitadas y serían las 5 nuestras de la Super Norte.
Entonces, en el momento, como nos había dicho anteriormente el gobierno, tenemos proyectado que en el mes de febrero iniciamos la vacunación. Parece que pues, se ha dicho en algunos momentos que es el 20 de febrero, pues nosotros estamos, como decimos, en lo que nos corresponde y es haciendo el alistamiento para que el día que se tiene proyectado tengamos como listo todo lo que está a nuestro cargo para poder garantizar que estamos listos para prestarle el servicio a la ciudadanía. Pues creo que si no estoy mal con esto, pues traté de ampliar como algunas de las preguntas que ustedes tenían. Espero que no se me haya quedado como nada. Estoy repasando aquí donde apunté. Espero que no se me haya quedado nada. Hay algunas cosas que de pronto no tenemos en este momento una información más concreta. Esperamos que en la medida en que la tengamos podamos también como poderla socializar. El primero que socializa es el presidente en sus alocuciones diarias, el ministro de Salud que nos va diciendo, y pues ese es como el estado al día de hoy del tema de vacunación en la información que tiene nuestra subred y el sector salud en el Distrito Capital a través de nuestro secretario de Salud y de las directrices emitidas por el Ministerio de la Protección Social. Bueno, doctora Fanny, muchas gracias por la ilustración que nos ha dado con respecto a las respuestas, inquietudes por parte de los ediles. Vamos a entrar en una segunda intervención de ediles. Edilesa Lina está solicitando el uso de la palabra. Edilesa Lina. Edilesa Darly, también veo que está levantando la mano, solicita el uso de la palabra. Sí, presidente, si es tan amable. Ok, Edilesa Darly tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Muchas gracias, doctora Fanny, por toda la explicación que nos ha dado, pero retomo mi pregunta. Yo hacía la ilustración sobre el caso de la persona que le hicieron la prueba de sangre que estaba donando, era preguntándole, y es, antes de que a la persona le pongan la vacuna, ¿le van a hacer algún tipo de confirmación que no haya tenido el virus para que esa persona pues no le ponga la vacuna y le dé la oportunidad a otra persona que quiera tener la vacuna? O sea, le van a hacer esa prueba, que a lo que voy es que la prueba de sangre fue la que mostró que sí tuvo el virus y le habían hecho otras pruebas y nunca le había salido, le habían hecho la PCR y no le había salido que era positivo. Entonces, es por eso que yo hacía la ilustración. Esa era puntualmente la pregunta. ¿Le van a hacer alguna prueba de sangre o otra prueba para revisar que esa persona antes de ponerle la vacuna no haya tenido el virus? Como usted nos ilustraba, la idea es que las personas que ya tuvieron el virus no ponerle la vacuna. Y lo otro es, no escuché, realmente no escuché sobre el tema de cuánto dura la inmunización de esta vacuna. Era como esos dos punticos, presidente. Gracias, doctora Fanny. Edilesa Ana Elsa solicita el uso de la palabra. Por favor, Edilesa. Sí, presidente, gracias. Qué pena, doctora, reiterar mi pregunta, pero es que la verdad, yo no sé si fue que no la escuché o qué, pero yo pregunté si lo de la actualización de datos, las EPS no dan una opción, dice, ¿dónde hay que actualizar los datos? La EPS los tiene, pero no dan una opción para ni a un teléfono específicamente para actualizar datos. Y la segunda pregunta es, así como la de la contra la influenza que cada año hay que aplicársela, esta cada cuánto hay que aplicarse, pues aparte de las 2 dosis iniciales, pero cada cuánto tiempo hay que volverse uno a aplicar la vacuna. Gracias. Doctora Fanny, no hay más solicitudes. Tiene el uso de la palabra para responder estas inquietudes. Listo, Edilesa Darly.
no vamos a tomar, no hay dentro digamos, de la ruta, no hay la toma de prueba de sangre para confirmación de haber tenido el virus en algún momento en la sangre. Lo que sí se va a consultar son los reportes de las personas que han resultado positivas o que en algún momento han tenido o se ha encontrado que tienen el virus en la sangre y se deben reportar. No se va a tomar prueba de sangre para confirmación de virus antes de la vacuna, no señora. Tal como está el esquema de la vacuna, es el esquema que nos está planteando el Ministerio de la Protección. Y para la edilesa Ana Elsa, digamos que una de las obligaciones que tiene la EPS de manera permanente, no solo frente al tema de vacunación, es una obligación de la EPS solicitar la actualización de datos al menos una vez al año y un deber del usuario actualizar datos al menos una vez al año. ¿Eso qué quiere decir? Que la EPS tendrá que desplegar el tema de la actualización si no lo desplegó, voy a poner un ejemplo, el año pasado, ¿sí? Porque una de sus funciones consiste en entregar una base de datos actualizada para garantizar que si entregó 100.000 usuarios, esos 100.000 usuarios puedan ser contactados, agendados y atendidos tal como lo entregaron en la base. Ese control, ¿quién lo hace? El Ministerio de la Protección Social, con cada una de las EPS, tanto del régimen subsidiado como del régimen contributivo, y los entes territoriales, por supuesto, que administran todas las bases de SISBEN con las secretarías de planeación de cada una de las entidades. El tiempo de inmunización, no tenemos en este momento nosotros ninguna información frente a que haya un límite o no, o un determinado tiempo de inmunización, pero sin embargo, pues me comprometo a hacer como una averiguación más de fondo en el tema. Por ahora, hasta donde sé, no tenemos un tiempo en el cual nos digan que dura la inmunización de la vacuna. Esas creo que son como las preguntas que nos hacen. No tendría como, creo que con esto daría respuesta y me comprometería a averiguar un poco más sobre si tenemos alguna información científica de las casas fabricantes sobre el tiempo de inmunización. Bien, doctora Fanny, pues no me resta más que agradecerle por la aceptación del día de hoy a la sesión y darnos claridad frente a este tema tan importante que ha generado una serie de polémica, diría yo. Rogamos para que todo salga bien. Y la invitación pues a la comunidad y a todos los que nos están escuchando es a rogar para que todo este proceso finalmente esté orientado, se cumpla y tenga un final feliz como lo esperamos todos los colombianos. Doctora Fanny, muchísimas gracias, reitero su participación, el tema tan importante, la información con la que nos ilustró el día de hoy. No hay más solicitudes de intervención por parte de los ediles. De esta manera, pues damos por terminado el tema principal. Muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto. Hay una próxima invitación muy cercana con otro tema también muy sensible. Entonces, al doctor Jaime García, un saludo de parte de la comisión de la corporación y estamos muy pendientes en otros temas. Muchas gracias y pues desearles un feliz día. Muchísimas gracias a ustedes por su gentil invitación, Edil Pablo, muchas gracias. Estamos en la mayor disposición y prestos pues a socializar cualquier nueva información que nos llegue y acompañarlos en el recinto cuando ustedes lo consideren
conveniente. Un abrazo grande y que tengan un buen día. Gracias, doctora. De esta manera, pues, damos por terminado el punto principal. Ya se puede retirar. Señorita secretaria, por favor, continuamos con el orden del día. Sexto, proposiciones y varios. En proposiciones y varios, me solicita el uso de la palabra la ilesa Lilia Bella. Sí, para pedirle a la ilesa Lina que una reunión que teníamos prevista para ahora más tarde la podemos hacer mañana. Y segundo, es informar que el día de hoy radicaremos la respuesta al derecho de petición presentado a la JAL de Engativá. No podemos dar ni un día más de espera a ninguna opinión. Entonces, si algo hay que ampliar, lo haremos posteriormente. Hoy vamos a radicar esta respuesta a la persona que interpuso el derecho de petición, dado que los términos están avanzando y necesitamos concluir este proceso. Muchas gracias. Eso, en su orden, solicita el uso de la palabra la ilesa Jessica Lorena Rodríguez. Gracias, presidente. Para dos cosas, presidente. Una, convocar el día de mañana, 9:30 de la mañana, a sesión conjunta de Gobierno, Bienestar Social y Medio Ambiente, Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente. Trataremos el tema de habitabilidad en calle, con invitados de la Subdirección Local de Integración Social, Alcaldía Local de Engativá, Policía, Estación de Policía de Engativá y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos por el tema de carreteros. Y por otro lado, presidente, recordar un tema que habíamos comentado que surgió a raíz de la delegación del Consejo Local de Libertad Religiosa para que se pueda definir una nueva delegación al Consejo Local de Discapacidad, dado los términos en los que se dispusieron las delegaciones que deben ser realizadas por los miembros de esta comisión para ese consejo en específico. Entonces, esos dos puntos, presidente, pues teniendo presente que yo estaba delegada el semestre anterior, este año ya se tuvo una reunión y pues yo lo socialicé teniendo en cuenta cómo corresponde hacer la delegación que debe ser realizada por uno de los miembros de esta comisión. Era eso, presidente. Gracias, Edilesa, por hacer mención al tema. De acuerdo a la agenda, me atrevo a decir que este viernes que tenemos sesión de plan de desarrollo y que está la corporación en pleno, podríamos hacer esa elección en proposiciones y varios. La ilesa Lili está... Disculpe sí, la aclaración. Es que precisamente este fue uno de los temas que se discutieron y se determinó, no sé si recuerda la última delegación que se hizo con votación en sesión de gobierno para poder delegar al consejero local para la libertad religiosa. En ese caso, teniendo en cuenta esas indicaciones que se recibió con el apoyo de los ediles que fueron reelegidos, que nos dieron la claridad también y las consultas frente a eso, debería votarse por esta comisión y no por toda la corporación. Bueno, habíamos acordado que se hiciera en sesión de, bien pueda ser de plan de desarrollo o en presupuesto, pero bueno, me queda ahí esa inquietud. Edilesa Ana, solicita el uso de la palabra. Sí, señor. Mire, presidente, es que eso siempre, el delegado, de acuerdo al tema, se elige en la comisión respectiva. Ustedes son 3 ediles. Usted, el edil Fidel, y ¿quién es? ¿El otro es Belisario? Creo. Cornelio. ¿Qué? Cornelio. ¿Quién? Ah, Cornelio. Entre ustedes 3 deben elegir
un delegado para el tema que, por ejemplo, para el discapacidad, tiene que ser de la comisión. No necesita avalarlo todos los ediles porque es resorte de la comisión. Diferente el delegado al CTPD, que sí es el delegado de la JAL a una entidad del distrito, al CTPD es del distrito, ese sí tiene que elegirlo toda la corporación, pero los demás temas sí es dependiendo del tema, lo elige la comisión respectiva, no necesita votación de todos los ediles. Presidente, gracias. Edilesa Ana Elsa, muchas gracias por su... O sea que hoy, si ustedes quieren, hoy mismo, sí, en este momento que estamos en proposiciones y varios, podían elegirlo. Bien, ok, claro que sí. Edil Fidel y Edil Cornelio, en ese orden de ideas, entonces, escucho proposiciones para el delegado del Consejo de Discapacidad. Por favor, ¿a quiénes postulan? Presidente, yo creo que usted tiene la facultad de delegar a ese consejo local y el que resulte de los tres, pues hacerlo llegar a la mesa directiva para que envíe el oficio respectivo, no más. Edil Fidel, su propuesta. Pues yo tengo la duda, pero creo que Cornelio tendría razones una vez oí la explicación de él. Pensé que podía ser por elección. Sin embargo, creo que igual eso debe ser una presencia permanente de la corporación y debe ser rotativa. Yo no tendría ningún inconveniente en que usted en su calidad de presidente delegara a quien considere conveniente. Bueno, muy bien. En ese orden de ideas, entonces, Edil José Cornelio, propongo que sea usted la persona delegada. ¿Está de acuerdo? ¿Lo acepta? Presidente, no hay problema. Usted hace las delegaciones como presidente y nosotros simplemente acatamos porque eso es la norma en la comisión y ya una vez aceptando, espero el oficio ya radicado por parte de la mesa directiva al Consejo Local de Discapacidad. Muy bien, entonces en ese orden, el edil José Cornelio Hernández es la persona delegada para representar a la Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente en el Consejo Local de Discapacidad. Presidente de la corporación, doctora Edilesa Lilia y Edilesa Lina, solicitamos por favor nos colaboren con este oficio para formalizar el cambio y la asistencia a las siguientes reuniones de la edil Cornelio. Muchas gracias. ¿Alguna otra solicitud de palabra en proposiciones y varios? Ninguno. No veo manos levantadas. En ese orden, señorita secretaria, siendo las... de la mañana, Edil. Damos por terminada la sesión del día de hoy, Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente. Agradecemos a los ediles que nos acompañaron en este tema tan sensible el día de hoy. Muchas gracias. Nuevamente de mi parte saludar al edil Belisario en su cumpleaños. Muchas bendiciones, un abrazo enorme. El Señor lo colme de bendiciones, salud y trabajo. Un fuerte abrazo, querido colega. Y muchos éxitos, sí, señor. Muy bien, damos por terminada. Hasta mañana, muchas gracias. Hasta mañana. Muchas gracias a todos, muy amables. Gracias por las Mañana que bendiciones. estén muy bien. Hasta luego. Hasta mañana, buen día. Edil Belisario, Hasta mañana, buen día. Edil Belisario, que lo disfrute bastante el día de hoy. que la pase muy bien.